La licenciada, me presento, mi nombre es Geraldine Chávez, estudiante de Educación Básica en la UTM. Mis compañeros y yo le vamos a presentar una exposición en la cual el tema que a mí me tocó son los fenómenos socioeconómicos del Ecuador en el siglo XX. Se puede decir que los fenómenos sociales son engendrados por la actividad que se desarrollan los hombres dentro de una sociedad para satisfacer sus necesidades. Estos fenómenos que la sociedad origina traen como consecuencia las relaciones con los individuos, o sea, con las personas que conforman un grupo social. A esto se le denomina pues fenómenos económicos. Estos fenómenos económicos pasan a hablar de y nos damos cuenta, vamos a entender que se deben a un problema socioeconómico debido a que todo viene vinculado y ellos nos presentan muchas consecuencias como migración, devaluaciones, deudas públicas, inestabilidad social, violencia, entre muchas otras cosas más en el país, ¿ya? La otra parte que a mí me corresponde decir es la inestabilidad social y financiera. La inestabilidad social nos habla de la falta de estabilidad y seguridad dentro de una sociedad que se pueden manifestar en forma de conflictos, desigualdad, pobreza dentro de una nación, se puede decir, dentro del país, y eso nos trae muchos problemas económicos, nos trae, como la misma palabra lo dice, que pobreza extrema, nos quita el trabajo, nos trae muchos conflictos debido a la pobreza, a la economía. Y podemos decir que la inestabilidad financiera nos habla de los mercados, ¿ya? Es la parte económica donde se puede manifestar en forma de crisis. La desigualdad y pobreza traen serias complicaciones, como lo expliqué anteriormente, porque en el ámbito social nos generan consecuencias económicas. Y no solamente aquí en Ecuador tenemos ese problema, porque hoy en día tenemos ese problema a nivel mundial. Estos problemas no nada más los tenemos acá, porque todo país trae sus problemas económicos, sociales, políticos, y en América Latina se ve todo esto. Ecuador no es la excepción. Bueno, espero que hayan entendido mi explicación. Muchas gracias. Le dejo mi siguiente punto a mi compañero que sigue. Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Mi nombre es Joyce Abigail Delgado Cedeño y soy estudiante de la carrera de Educación Básica paralelo AU. Y les vengo a hablar sobre la sucretización. A inicios de la década de los 70, se vivió un boom petrolero que provocó un crecimiento en la economía ecuatoriana nunca antes experimentado. En el año de 1975 se originó el primer debilitamiento de la economía ecuatoriana después del boom petrolero, provocado por las limitaciones de las exportaciones petroleras, lo que ocasionó que el gobierno ecuatoriano empezara a sobreendeudarse para mantener el ritmo del crecimiento económico. Más adelante, en el año 1980, Ecuador se seguía enfrentando a una crisis económica caracterizada por la inflación, la deuda externa, las pérdidas de las reservas internacionales
y una crisis bancaria. Durante la sucretización se implementó una ley monetaria que establecía el sucre como moneda oficial del Ecuador, reemplazando al peso colombiano que se utilizaba en ese entonces. Fue un proceso en el cual el gobierno del abogado Osvaldo Hurtado asumió la deuda de los empresarios en dólares a cambio de que los empresarios e instituciones financieras pagaran el equivalente en sucre. Todo esto para solucionar el problema del sobreendeudamiento en el sector privado. Esos pagos jamás fueron efectuados, lo que provocó que el gobierno se hiciera cargo de la deuda de los empresarios. En el mismo año, bajo los planes del Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y doctrinas neoliberales, se tomaron medidas económicas como un ajuste fiscal para equilibrar las finanzas públicas. Estas medidas ayudaron a estabilizar la economía en un corto periodo de tiempo. En el año de 1984 se firmó una carta de intención para asegurar los pagos de la deuda externa, pública y privada. En la misma carta, los organismos acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, marcaron medidas económicas como la subida de los derivados del petróleo, la subida de las tarifas eléctricas y la tasa de intereses. Durante el gobierno de León Febres Cordero, la deuda incrementó debido a la devaluación del sucre frente al dólar, la reducción de los precios del petróleo y unos desastres naturales en el año de 1987, que hicieron que Ecuador acumulara pagos con la deuda externa, provocando que suspendieran los desembolsos que ayudaban a cumplir estos compromisos. En el año de 1998, el gobierno de Yamil Maguad anunció un plan de dolarización para contribuir con la inflación y la inestabilidad económica. En el plan incluía el dólar estadounidense como moneda oficial del Ecuador. En enero del 2000, el Congreso ecuatoriano aprobó la ley de la dolarización que estableció el dólar estadounidense como moneda oficial del Ecuador, reemplazando al sucre. La sucretización fue un proceso complejo que respondió a la necesidad de estabilizar la economía y controlar la inflación. Aunque tuvo sus desafíos, la dolarización ha contribuido a la estabilidad económica del país en las últimas décadas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángela María Muñoz Lor, soy integrante del grupo 263 de la materia de estudios sociales del paralelo AT. La parte que a mí me ha tocado exponer es sobre la moneda racional, o sea, el sucre y sus diversas denominaciones. El sucre fue una de las monedas más racionales del Ecuador hasta el 2000, cuando este fue reemplazado por el dólar estadounidense. Y antes de su desaparición, el sucre se subdividía entre diversas denominaciones que facilitaban transiciones comerciantes en el país. Entre las denominaciones más comunes se encontraba el sucre, el décimo, el centavo y el milésimo. Estas subdivisiones permitían realizar diferentes transacciones y pagos de menor valor de manera muy práctica y eficiente hacia la economía ecuatoriana. La decisión de adaptar el dólar al Estado como moneda oficial en el Ecuador se formó con el objetivo de estabilizar la economía y combatir la alta inflación que afectaba al país. En ese momento, la dolarización trajo consigo mismo beneficiación como la reducción, la confianza del sistema financiero, lo que contribuyó a mejorar condiciones económicamente en el país. Aunque el sucre ya no es una moneda oficial en el Ecuador, su legado
numismático perdura en la historia, en la memoria histórica del país y en la nostalgia de aquellos que vivieron en la transacción de la dolarización en el Ecuador. En la dolarización. Las diversas denominaciones del sucre son parte rica de la historia económica del Ecuador y también siguen recordadas como partes de su patrimonio cultural. Antes que el sucre desapareciera, el Ecuador, o sea, el país, tuvo muchos caos y conflictos porque ya con el sucre teníamos facilidades de hacer crédito, entre otras cosas, y fue muy difícil aceptar la etapa de la dolarización de los dólares estadounidenses. Aunque muchas personas la afectó, se pudo llevar consigo mismo aceptar el dólar americano. Muchas gracias, este ha sido mi tema. En nuestro país. Bueno, estas consecuencias están divididas en 9 puntos. Voy a comenzar con el primero, el aumento de la deuda pública. Durante la supervisación en Ecuador, hubo un aumento significativo en la deuda pública debido a la emisión de bonos y la necesidad de financiar el déficit fiscal. Además de esto, para sostener la economía tras la crisis financiera. Fuga de capitales. Se observó una fuga masiva de capitales durante la sobrevalorización en Ecuador, ya que los inversores perdieron la confianza en el sucre, en ese momento era nuestra moneda actual, y buscaron invertir en una moneda más estable, exacerbando la crisis económica. Devaluación. La sucretización provocó una devaluación drástica del sucre. La moneda ecuatoriana en ese momento lo que aumentó los precios de los bienes importados y contribuyó a la inflación. Bueno, seguimos con la pérdida de 4.462 millones de dólares. Esta cifra representa las pérdidas estimadas por Ecuador debido al cierre del sistema financiero en el año 1999 y la crisis bancaria posterior, un evento que procedió y afectó el proceso de sucretización. Bueno, seguimos con el fraudes en balances financieros. Durante la crisis financiera, la sucretización, hubo varios casos de fraudes y manipulación de balances financieros por parte de bancos y empresas, lo que socavó aún más la confianza en el sistema financiero ecuatoriano. Inflación. Bueno, la inflación o canje de deuda, bueno, aumentó como resultado del canje de deuda y la emisión de bonos durante la securitización, ya que el gobierno buscaba estabilizar la economía y pagar las obligaciones de manera controlada. Elevación de combustibles. Bueno, los precios de los combustibles en ese momento aumentaron como parte de los ajustes económicos necesarios durante la securitización para aumentar los ingresos fiscales y reducir el déficit. Elevación de tarifas de servicios públicos. Las tarifas de servicios públicos también se incrementaron como parte de las medidas de ajuste económico durante la subsidización para mejorar los ingresos del gobierno y reducir el déficit fiscal. Como último punto tenemos la inestabilidad en la paridad cambiaria. La securitización causó una grave inestabilidad en la paridad cambiaria, afectando negativamente el comercio exterior y la confianza en la moneda nacional ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Que tenga un lindo día. Bendiciones. Mi nombre es Mercedes Santana Ponce, aspirante a la carrera de Educación Básica paralelo a U. Mi tema a escoger fue algunos beneficiarios de la securitización. La securitización fue un proceso financiero mediante el cual los activos líquidos se convierten en valores negociables, ofreciendo varios beneficios para Ecuador. El principal beneficiario fue el gobierno ecuatoriano, con la reducción de carga financiera al asumir la deuda de manera favorable.
Con el pago de la deuda permitió a los bancos y entidades financieras a recibir el pago de las deudas que estaban en riesgo de impago, lo que aseguró su capacidad para continuar. Esto permite a los bancos y otras instituciones financieras transformar activos como préstamos hipotecarios o créditos comerciales en valores negociables. Esto proporcionó mayor liquidez y capacidad para nuevos préstamos. Con esto quiero decir que, tuvieron acceso a nuevas oportunidades los inversionistas en Ecuador, teniendo acceso a productos innovadores que les permitieron diversificar su cartera, respaldados con bonos, hipotecas y préstamos, ofreciendo nuevas oportunidades de innovación con distintos perfiles de riesgos y rendimiento. En el sector público, el gobierno pudo asignar recursos para proyectos de infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos, beneficiando a las instituciones y a la población. Beneficios indirectos a través de la mejora de servicios públicos y la estabilidad económica de los ciudadanos ecuatorianos. Inversiones y sector financiero ganaron confianza y estabilidad económica del país, lo cual facilitó nuevas inversiones y operaciones financieras más estables a futuro. En sí, la sucretización en Ecuador ha sido principalmente el gobierno, con beneficios al sector público, sector privado y los ciudadanos al permitir una gestión más eficiente de la deuda, ya que con esto el país pudo fortalecer su economía, mejorar las condiciones de vida en general. Sin embargo, este proceso se manejaría con transparencia y eficacia para maximizar los beneficios y evitar los riesgos económicos a largo plazo.